Hermanos, buenas tardes, ¿cómo están? Eso es bueno. Primero, decirle que es grato estar nuevamente acá. Hace varios meses que no me tocaba estar acá junto a ustedes, visitarlos y acompañarles. Es siempre una bendición verles, es siempre una bendición ver nuevas caras. Mi nombre es Felipe, como decía nuestro hermano, y soy miembro de la Iglesia Presbiteriana, su hermana Iglesia Presbiteriana de Chillán. Hermanos, hoy nos corresponde continuar viendo el libro de Deuteronomio, así que los invito a abrir sus Biblias. Pero antes de comenzar, siempre es necesario tener un tiempo de oración. Y también saludar a las madres, ¿por qué no? Hoy es el Día del Señor, pero también se celebran nuestras madres, así que tengan un feliz día a todas las madres que están hoy día presentes, que tienen una labor esencial en la vida familiar de los cristianos, que es guiar a los hijos, a nuestros hijos, para que conozcan al Señor. Así que feliz día también a todos ustedes. Entonces, hermanos, vamos a orar. Oremos. Padre Santo, Dios, te damos las gracias porque tú, Señor, nos bendices, tú nos traes a tu casa de oración. Es grato, Señor, ver a nuestros hermanos, es grato ver la alabanza que se ensalza para ti, Señor, cada día domingo en esta congregación. Gracias por los hermanos que son nuevos, gracias por los hermanos que ya llevan un tiempo. Y por los hermanos más antiguos también, sé bendiciéndolos, sé bendiciendo sus familias, sé bendiciendo sus descendencias también, Señor. Cuídales. Y te pido, Señor, que tú hoy nos prepares para entrar, Señor, en lo que tú hoy nos quieres ofrecer, que es tu palabra, Padre. Ayúdanos y también danos la tranquilidad a todos para poder exponer, Señor, y también estar receptivo a lo que tú hoy nos quieres entregar. En tu nombre lo dejamos todo. Amén. Los invito entonces, hermanos, a leer en Deuteronomio 12, 17, 18, que es el texto base de la predicación. Yo sé que la semana pasada estuvo también nuestro hermano Jaime. Gracias, hermano. Nuestro hermano Jaime, viendo la primera parte de Deuteronomio 12, de los versículos 1, si no me equivoco, al 8 o 9. Pero vamos a leer Deuteronomio 12, 17, 18. La palabra del Señor dice así: Ni comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino o de tu aceite, ni las primicias de tus vacas, ni de tus ovejas, ni los votos que prometieres, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos, sino que delante de Jehová tu Dios las comerás, en el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita que habita en tus poblaciones. Te alegrarás delante de Jehová tu Dios de toda la obra de tus manos. Amén. Queridos hermanos, vamos a entonces primero resumir un poco lo que nuestro hermano Jaime nos entregó la semana pasada. Espero que se acuerden, espero que también tengan sus Biblias a mano para que me puedan ir acompañando. Les voy a ir haciendo algunas preguntas y si pueden responderlas no hay problema. ¿Ya? Entonces, hermanos, en el primer tramo del capítulo 12, en los primeros versículos, estamos viendo que en el capítulo 12 entramos en la segunda mitad del segundo discurso de Moisés. Los primeros capítulos, del 5 al 11, insisten en la necesidad imperiosa de que Israel se dedicara a la adoración exclusiva de Jehová. Una y otra vez el predicador insiste en lo mismo y les advierte contra toda forma de idolatría. Eso pasa en los capítulos 5 y 11, los capítulos que anteceden al 12. Y les dice que lo más importante, cuando estuvieran viviendo en la tierra prometida, era la obediencia absoluta al Señor, en todos los detalles de nuestro diario vivir, o en todos los detalles de nuestro diario vivir, y también así del pueblo de Israel. Y en la segunda parte del mensaje están las estipulaciones específicas. ¿Ya? Entonces, Moisés entrega los detalles con respecto a la adoración, de cómo debe de ser, y se contestan algunas preguntas que son: ¿dónde y cómo y cuándo debían adorar? No sé si ustedes lo recuerdan eso. Moisés hizo dos cosas. Primeramente, entonces, animó a los suyos a obedecer. Así comienza el versículo 12:1. Y en segundo lugar,
les instruye a eliminar todo rastro de culto pagano o de idolatría. Y les dice, solo así evitarían la tentación de violar el primer mandamiento. ¿Que cuál es el primer mandamiento, hermanos? No tendrás dioses ajenos delante de él. Entonces, no sé si recuerdan lo que decía el hermano Jaime la semana pasada, pero ¿qué es lo que debían hacer primeramente el pueblo? ¿Qué debían destruir? No sé si lo recuerdan. ¿Alguien recuerda lo que decía el presbítero Jaime la semana pasada? ¿Qué debían destruir? Los altares, ¿cierto? Todos los implementos que ocupaban y hasta los nombres de los dioses falsos. Eso relata 12, versículos 2 y 3. Y decía que no debía quedar vestigio de ellos. Habiendo cumplido con esto, los israelitas podrían dedicarse a la adoración exclusiva. Eso relata del 12, del 1 al 2. Ahora, ¿dónde debían adorar? La primera pregunta que Moisés se relaciona o contesta con el lugar de la adoración es si los israelitas podían adorar en cualquier lugar. En cualquier lugar como los paganos. Entonces, el Señor le dice que su culto debía practicarse en un lugar único. La enseñanza es que solo debía ser en un sitio donde podrían adorar legítimamente, con el fin de ¿qué? De no violar, obviamente, el primer mandamiento. En los versículos 12, en el capítulo 12, en los versículos 5, 11, 14, 18, 21 y 26, el Señor nos habla de el santuario central escogido por Jehová, donde ningún hombre determinaría cuál era el lugar santo para que los israelitas lo podrían adorar o realizar el culto. La evidencia, hermanos, bíblica dice que el Señor eligió diferentes lugares hasta que se eligió a Jerusalén como el sitio definitivo. La enseñanza de Moisés en el capítulo 12 es bastante repetitiva. No sé si lo pueden ir cotejando conmigo, pero podemos resumirlo bajo dos tópicos: las instrucciones y las advertencias. Las instrucciones positivas, que nos habla del santuario central, era donde el sitio se iba a cumplir. Entonces, dice las instrucciones positivas, que aquí noté, que están en los versículos 6, 11, 17, 26 y 27. Allí debían llevar todas sus ofrendas. Sin excepción, hermanos, todos los sacrificios para Jehová debían llevarse a un lugar escogido. Y ese lugar escogido era legítimo y era específico. Ninguna ofrenda podía levantarse en otro lugar que no fuera ese. Allí debían tener la comida de acción de gracias, versículos 7, 17 y 18. El Señor dispuso una parte de las ofrendas quedara a cargo de los oferentes para que realizaran una comida y también con los suyos y los necesitados. Solo en el santuario central. Estamos, hermanos, teniendo un tiempo de resumen del texto. Allí debían alegrarse, en el versículo 7 también, 12 y 18. Fíjese bien en esto. El enfoque en la alegría en el culto. Muchas veces nosotros, hermanos, hacemos hincapié en la solemnidad del culto, en la solemnidad de la adoración. Muchas veces decimos que nosotros los presbiterianos somos solemnes. En la religión israelita, hermanos, la reunión era una celebración llena de gozo. Ahora, ¿qué significa ser solemne? Solemne no significa no estar lleno de gozo, no significa no cantar con alegría, no significa no poder levantar las manos. La solemnidad, bajo la definición, dice, es un acto solemne, suele disponerse para eventos de gran importancia, que requieren formalidad o majestuosidad. De este modo, el evento solemne es organizado con anticipación y se lleva a cabo de acuerdo a determinadas reglas preestablecidas, respetando un protocolo. Nuestro culto, hermanos, es algo similar. Es solemne y es elevado a un majestuoso Dios. Y muchas veces caemos en el falso concepto de que nuestros cultos son apagados o que son más bien tristes, pero no es así. Nuestros cultos son alegres. Quizás no somos tan emocionales, ¿sí? Puede ser, que tampoco está mal. Pero la emoción se vive desde el corazón, no se vive solamente con gestos.
Así que también tengamos eso en cuenta. Y otro punto es que allí también debían manifestar su obediencia, en el 1, en el 28 y en el 32 del capítulo 12. Moisés siempre regresaba en el texto a este tema, porque sin obediencia ningún culto tendría valor. Las advertencias negativas. Era necesario, hermanos, de cuidarse de no participar de ciertas prácticas. Versículos 8 y 10. No hacer lo que querían. Cuando entraran, hermanos, en reposo, debían tener mucho cuidado de no adorar a Jehová siguiendo sus antojos, cada uno como bien le parecía. El culto debía realizarse siguiendo las instrucciones explícitas que el Señor indicaría. Aquí es cuando en las iglesias, no estoy diciendo en esta, sino en muchas iglesias, entran conceptos como la identidad de la iglesia o el legalismo de la iglesia por otro lado. Muchas veces a todos nos pasa que nos ponemos legalistas, que nos ponemos creyentes legalistas. Y ese es un error muy grande de la iglesia, porque a veces demandamos incondicionalmente a nuestras propias interpretaciones bíblicas y también a nuestras tradiciones. Donde, por ejemplo, no, yo no voy a la iglesia porque allá no tienen banca, usan silla. Me ha pasado en mi iglesia. Pero son tradiciones solamente. Entonces, cuando yo en mi vida, en mi relación con Cristo, dejo entrar estos movimientos, estos conceptos de legalismo, y no soy capaz de ver que mi propia vida también está a falta, estoy cometiendo un gran error. Por ejemplo, hay aquellos que sienten que para ser espirituales uno simplemente debe evitar el tabaco, el alcohol, los bailes o ir al cine. O por otra parte, también están las personas o los hermanos que creen que obteniendo mucho conocimiento son mejores que otros. Los que leen muchos libros de teología, escatología, homilética, o solo escuchan música cristiana. No estoy diciendo que no le compren más libros a nuestro hermano Samuel, que quede claro. Siempre es bueno, hermanos, educarnos. Siempre es bueno conocer más al Señor. No estoy diciendo eso, así que hermano, entre el hermano Samuel. Por ahí está. Entonces, la verdad, hermanos, es que evitar estas cosas no es ninguna garantía de ser espirituales. No puede ser que yo me lea todos los libros de homilética o de escatología y llegue a la casa y trate mal a mi esposa. No puede ser. No puede ser que yo salude a mi hermanos con cariño acá y llego al trabajo y soy el más carajo con mis compañeros. Disculpen el término. No ofrecer sacrificios en cualquier lugar, le dice también el Señor al pueblo. 13:14. Esa era la práctica pagana. Solo estaban autorizados a presentar ofrendas en el lugar central, en el santuario central. Y ahora, hermanos, les quiero hacer una pregunta. Mirado de la perspectiva humana, de la realidad humana, ¿es más fácil adorar al Señor en la actualidad que en el tiempo del pueblo de Israel? ¿Es más fácil adorar al Señor ahora, en la actualidad, que en el tiempo del pueblo de Israel? Sí, dice. Quiero que lo mediten. Vamos al texto y al final podemos concluir con algo. Hola, joven, ¿cómo está? Bien, ¿y tú? El mandato de adorar en el lugar señalado por Dios. El Señor dice, y allá iréis, buscaréis, allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, llevaréis vuestros diezmos. Y allá iréis. La adoración, hermanos, no fue dejada a la opinión o capricho del israelita. La adoración no es una actividad de haz lo que quieras, no es una actividad de llanero solitario. Siempre invita a lo comunitario. Dice, buscaréis.
Puede que no sea fácil a veces, hermano, encontrar mi lugar donde yo quiera adorar al Señor, pero está ahí. El Señor tiene un lugar específico para usted donde le adora. Si bien todos los domingos nos juntamos para disfrutar del día de reposo, también hay lugares donde usted se desenvuelve en la semana. Él quiere que adores. Él no te ha llamado a seguirlo en forma aislada. Allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos. Por supuesto, hermano, que hay otros lugares donde nosotros podemos colaborar, donde podemos ser generosos. Pero el dar tiene que comenzar en el lugar de adoración, que es este. ¿Y cuál es nuestra forma de adorar al Señor? Con nuestros sacrificios, con nuestros diezmos. Debemos ser responsables de ellos también. Comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios. El lugar de adoración vuelve a existirle, comunión con Dios y con los demás, en un lugar específico. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. Antes de cruzar el Jordán, el pueblo, durante la peregrinación en el desierto, cada israelita conducía su propia adoración como le parecía. Pero Dios no estaba complacido con esto. Muchos hermanos, de lo que se llama adoración, comunión en la iglesia, actualmente o realmente no lo es. A veces vivimos centrados en el hombre, en los líderes. No, es que a mí me gusta mucho este pastor. Entonces, si no está este pastor, yo no sigo. O yo me voy de la iglesia. Si no está este líder, que es mi amigo, yo no sigo. Si no nombran a este hermano en tal puesto, no me gusta la iglesia. Y empiezo a opinar de diferentes cosas y a desviarme del camino puntual. Gran parte de la adoración actualmente se mide por cómo me siento en el lugar, en vez de medirse cómo Dios es honrado y adorado. ¿Con qué facilidad o con qué simplismo a veces, hermanos, nosotros, la congregación, dejamos de participar y se pierde el enfoque de Cristo? Por ejemplo, en la pandemia, todo era fácil porque el culto no llegaba a nuestros hogares, no llegaba por YouTube, no llegaba por Facebook, no llegaba por Zoom. Y muchos hermanos que antes eran fieles ya no están en sus bancas, ya no están adorando al Señor. ¿Por qué? Porque la comodidad los tomó. La comodidad es más fácil quedarse un domingo en la casa que venir a la casa del Señor. ¿Con qué facilidad perdemos el enfoque? ¿Con qué facilidad hacemos juicio de mis hermanos? ¿Con qué facilidad hablo de mis pares? ¿Con qué facilidad aparecen los chismes, las habladurías? ¿Con qué facilidad opino de la formalidad o la estructura del culto? ¿Con qué facilidad hablo de las formas de pensar de mi hermano, ya sea política, ya sea social? No, es que mi hermano es republicano. No me gusta mi hermano. Es muy de derecha, es extremista. Hermano, esto no es así. Esto no es así. El Señor quiere exclusividad para Él. Y eso nos demanda. Hablemos del canto. El canto debe ser congregacional, pero nunca realizarse para el crédito de la congregación. ¡Qué canto tan notable! ¡Qué lindo canta mi hermana! ¡Qué lindo canta ese coro! El lugar es bastante famoso por sus actuaciones musicales. Esto es un logro pobre, hermanos. Spurgeon dice: nuestro canto debe ser tal que Dios lo escuche con placer. Un canto en el que no haya tanto arte como corazón, no tanto sonido musical como emoción espiritual. Es una verdad. Es una verdad que debemos conocer, es una verdad que debemos vivir. Cada vez que vengo a esta iglesia, a esta congregación, es grato porque veo una familia en Cristo. Pero también, yo sé que hay proyectos en esta iglesia. Y sé que habían proyectos que están un poco ahí en pausa. Sé que al principio tenían ganas de formar un grupo de alabanza. Qué lindo sería ver un grupo de alabanza acá, hermanos. Los siento a sus líderes, a sus músicos, a continuar con este proyecto.
a continuar para que ese grupo de alabanza también sea parte de esta iglesia. Que el Señor levante líderes para esto. El gozo de la verdadera adoración en el lugar señalado por Dios. Versículos 10 al 14. El lugar que Jehová vuestro Dios escogiere. El hombre que dice, puedo adorar al Señor igual de bien en el campo o en la playa, es un hombre que hace lo que es correcto para él, o para sus propios ojos. Está bien para él adorar a Dios en el campo de fútbol, por ejemplo. Uno puede decir, yo voy a jugar a la pelota y también adoro al Señor. Está difícil. Está difícil. Los que vamos a jugar a la pelota sabemos que estamos lejos de adorar al Señor en un campo de fútbol. ¿Sí o no, hermano Danilo? ¿Quién está por ahí? Hermano Sea también. Hermano Sea. Es difícil para nosotros. Jesús también. Compañero de tantos partidos de fútbol. Es difícil abstraernos de nuestra humanidad, de nuestro pecado, de nuestras ansias de rivalidad, de triunfar, si es verdad. Si cuando vamos a la pelota vamos a compartir, pero también vamos a buscar un resultado, ¿no? Pero el hermano que dice eso es falso, hermano, es difícil. Donde yo adoro al Señor es acá, donde yo me concentro para ensalzar al Señor es acá. No estamos diciendo que no es nuestro deber también adorar al Señor cuando participamos de un deporte o cuando trabajamos. También es así. También debe serlo. Pero el lugar exclusivo es este. Algunos estudios, hermanos, arrojan que el 70% dice que asistir a los servicios de adoración no es por un sentido del deber, sino solo si satisface mis necesidades. O sea, si hay un buen ambiente, si hay una linda música, si hay buenos amigos, voy a la iglesia. Y el 80% dice que se puede ser un buen cristiano sin asistir a la iglesia. ¿Lo comparten o no lo comparten, hermanos? ¿Se puede o no se puede? Yo tengo amigos que me dicen eso. No es necesario ir a la iglesia el domingo. Yo vivo al Señor todos los días de mi vida. Pero yo creo que no ha leído la Biblia entonces. Bien. Si algún amigo le dice eso, hermano, usted exhórtelo para que pueda entender que el lugar exclusivo está acá. El Señor nos manda algo comunitario, que es reconocer al Señor juntos como nuestro Creador, como nuestro Salvador. Y eso es lo que hoy estamos haciendo acá. No debemos adorar a Dios a medias como un asunto agotador, o pensando en que viene el domingo y podré descansar, que viene un partido de fútbol, o que viene el salir con mis familias. Y nos dice, y os alegraréis. El énfasis en el alegraréis demuestra un regocijo que es mandatorio. Como se ordena también en el Nuevo Testamento, dice, estad siempre gozosos, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos en Filipenses 4:4. Querido hermano, si usted no puede regocijarte, si no puedes regocijarte por tener ganas de venir al culto, entonces regocíjate por recibir las órdenes del Señor, que son únicamente estar acá. 16:18. Vamos avanzando, queda menos. Cosas permitidas y prohibidas con respecto a sacrificar animales y respetar la santidad de la sangre. Adorarlo de manera exclusiva, hermanos, es la manera que debían comer. Dice el 16. Con todo podrás matar y comer carne en todas tus poblaciones, conforme a tu deseo, según la bendición que Jehová tu Dios te haya dado. El inmundo y el limpio la podrá comer, como la de gacela o de ciervo. Solamente que sangre no comeréis, sobre la tierra la derramaréis como agua. Ahí el Señor nos habla de comer. No habla de dos animales, como la de gacela o de ciervo. Si ustedes van a Deuteronomio 14, podrán ver cuáles eran los animales limpios, e inmundos. Ahí lo pueden revisar más tarde. Pero vamos al texto. Dice, podrás matar y comer carne en todas tus poblaciones. En el mundo antiguo,
usualmente cada vez que se sacrificaba un animal, la tendencia era que se sacrificaba un dios obviamente pagano. Aquí el Señor dejó claro que no todo animal sacrificado se consideraba un sacrificio para Él. La adoración exclusiva, hermanos, se extiende a cada área de nuestra vida, no solo cuando estamos congregados, soy amable, y afuera de la iglesia soy egoísta y grosero. Por supuesto que no. Toda área de nuestra vida es regulada por Dios, por nuestro Dios, y está bajo el señorío de Cristo. No debo hacer nada que lleve a pecar a mi hermano. No puedo ser piedra de tropiezo, piedra de tropiezo. Nada que estorbe el proceso de crecimiento de mi hermano. Nada que estorbe el proceso de crecimiento de mi iglesia. Y si es así, si soy estorbo, Señor, repréndenos. Señor, apártanos. Señor, disciplínanos. Estamos bajo su autoridad exclusiva. Y para mostrarle acá, hermano, en el texto, esto de comer animales, de cierta manera era una excepción. Veamos. Dice, ni comerás, el 17 y 18, ni comerás en tus poblaciones. Primero nos habla que debemos comer dentro de un lugar exclusivo, dentro de puertas, dentro de un lugar, dentro de un área. El diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, ni las primicias de tus vacas, ni de tus ovejas, ni los votos que prometieres, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos. ¿Por qué les dijo eso? Les dijo esto porque no podían ofrecer en cualquier lugar que se les ocurriera a ellos, sino que delante de Jehová, tu Dios las comerás. En el lugar, dice, no en los lugares, en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita que habita en tus poblaciones. Te alegrarás delante de Jehová tu Dios de toda la obra de tus manos. Ten cuidado de no desamparar al levita en todos tus días sobre la tierra. ¿Por qué les repite lo mismo en los versículos 18 y en el 7 y en el 12? ¿Es solo una repetición? No es solo repetición. Observen, hermanos, que después de que les explicó esta libertad limitada de comer animales, de cierta manera, incluso con esa libertad limitada, si ellos eran obedientes en su adoración exclusiva, sería un gozo, un deleite adorar en obediencia. Entonces, qué verdad, hermanos, tan maravillosa nos da el Señor, que se aplica a nosotros en la vida diaria. El Señor es tan bueno, hermanos, que si somos obedientes, incluso con nuestra naturaleza, incluso con nuestras limitaciones humanas, el Señor nos llenará de gozo. Y el Señor nos llena de gozo en la actualidad. Incluso con nuestras limitaciones, incluso con nuestros pecados que conocemos, que oramos, que volvemos a caer una y otra vez. El Señor aún así nos llena de gozo. La satisfacción real y genuina no la encontraremos en el gozo de vivir para el dinero, para las propiedades, en el vestuario, en los placeres sexuales, en los viajes, en el deporte, en la apariencia. La satisfacción real no la vas a encontrar, hermano, en hacer lo que se nos antoje y sin límites. Vivir así nos dejará insatisfechos. Así lo afirmó Salomón en Eclesiastés en el capítulo 2, no sé si lo recuerdan. Se entregó una vida sin límites, vivió de todo. Después de haber probado, buscado, saciado todo tipo de deseos que tenía, terminó diciendo, vanidad de vanidades. Esto es vanidad, todo es vanidad. Esto es algo vacío, hermanos. Es como aire, no es nada. ¿Y por qué vivir sin límites? ¿Por qué vivir haciendo lo que queremos? Vivir haciendo lo que queremos, hermanos, nos dejará insatisfechos igual. Porque es una vida, hermanos, que viola el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses. No tendrás dioses ni del vestuario, ni del sexo, ni ningún pecado que limite la perfecta comunicación entre nosotros, sus hijos, y el Señor. Como alguien dijo por ahí, es como tomar agua de mar cuando tienes sed. ¿Quedas satisfecho? Posible. Tienes más sed aún, necesitas más, te deshidratas
y necesitas una y otra vez volver a tomar agua. Pero así es el agua del mar. Si sigues tomando, no te va a saciar. Y así es el pecado. Entonces, en Romanos 3 nos dice también, cuando una persona no conoce a Cristo en su estado natural de quebranto y desventura, hay en sus caminos. Hay sufrimiento y tristeza. No hay paz para los impíos. Esta es una verdad universal. Vuelvo a la pregunta, hermanos. ¿Es más fácil adorar al Señor en la actualidad que en el tiempo del pueblo de Israel? Para ir finalizando, en el versículo 18. Nos dice: te alegrarás delante de Jehová tu Dios de toda la obra de tus manos. Aquí tenemos esta verdad donde el gozo está en adorar a nuestro Dios, como Él lo estableció en su palabra. En la actualidad, Dios nos establece un lugar exclusivo también, donde nosotros, ustedes, su esposa, su hijo, su hija, su hermano, su familia deben adorarle. Ciertamente, hermanos, hoy sigue siendo imprescindible cumplir este mandato exclusivo del Señor, para la adoración del Señor. Adorar a Dios en lo comunitario, lo que hacemos hoy día. Adorar a Dios cada domingo. Adorar a Dios en santidad. Adorar a Dios en humildad de corazón. Adorar a Dios con plenitud. Hermanos, cumplamos su mandamiento. Ustedes, domingo a domingo, ven los mandamientos. Cumplamos sus mandamientos. Es difícil, no es fácil. Ni para mí ni para usted. Reflejemos a Cristo en nuestras vidas, en nuestro actuar. El Señor nos enseñó un principio regulador del culto y debemos honrarlo. ¿Es más fácil adorar al Señor entonces en la actualidad que en el tiempo del pueblo de Israel? Yo creo que sí. Hermanos, tenemos todo. Tenemos un templo, tenemos bancas, tenemos el cariño de los hermanos, tenemos aire acondicionado. Nadie nos limita. Entonces ya es una responsabilidad de nosotros, ya es una responsabilidad interna de mi relación con Cristo. Es una responsabilidad también llegar a la hora al templo. Muchas veces nos atrasamos. Usted me dice: no, es que los niños, mi esposa se demora, mi esposo se demora mucho en el baño. Para ir a trabajar llegamos puntuales. Esto lo han escuchado 1000 veces de muchos predicadores. Pero es la verdad, hermanos. El Señor nos demanda orden, y el orden también es iniciar en un horario específico. Tenemos todo para adorarle. Tenemos todo. No tenemos limitaciones, no hay persecución en la iglesia. Entonces ahora, hermanos, quiero que pensemos, antes de terminar. Israel tenía que limitar su adoración formal a un lugar exclusivo. Ahora nosotros, en la actualidad, tenemos el privilegio de rendir culto al Señor en cualquier lado, donde nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, dice en 1 Corintios 6:19. Ahora, ¿cómo vamos a aprovechar usted y yo esta bendición esta semana? Repito, ¿cómo va a aprovechar usted esta bendición esta semana? El Señor, hermano, nos guarde, el Señor nos tome y nos ayude día a día a entender que nuestro deber es estar en la casa de oración. Nuestro deber es traer a nuestros hijos acá. Si, hermano, si a usted le molesta que un niño dé vuelta por acá, eso no es lo importante. Lo importante es que los papás hayan traído a sus hijos acá. Lo importante es que esta iglesia esté llena de niños. Y por eso hoy adoramos al Señor. Lo importante es la responsabilidad como padres. Así que, hermanos, les felicito también. Porque no les puedo decir: oye, puros palos a este hermano, ¿ah? No, también les felicito. Porque ustedes están cumpliendo con el deber de estar hoy día en la casa de oración. El Señor les bendiga, el Señor les guarde, hermanos, y los dejo con este pensamiento. Israel limitaba su adoración a un lugar exclusivo, pero nosotros no. ¿Cómo vamos a aprovechar esto en la semana? El Señor nos bendiga, hermanos. Oremos. Padre...